Las manos de un hombre tiemblan mientras inserta cuidadosamente nitroglicerina en un agujero perforado en la roca. Suspendido a gran altura sobre la peligrosa selva de Sierra Nevada, en una canasta tejida de cañas, mira hacia arriba al rocoso e implacable acantilado de granito que se alza sobre él. El siseo de un fósforo es seguido por el chisporroteo de una mecha prendiendo fuego. Envía una fuerte señal de silbido para que los hombres que sostienen la canasta empiecen a izarlo. Solo puede esperar que lo escucharan a pesar del viento mientras el fuego empieza a acercarse a los explosivos, pero la canasta no se mueve. Vuelve a silbar mientras la llama sigue acercándose más y más al agujero en el acantilado, pero aún así su canasta no se mueve. Su pulso retumba en sus oídos, silba frenéticamente y comienza a gritar, preguntándose qué podría estar pasando. ¿Así terminará todo para él? Despedazado en un acantilado alejado, a 1000 millas de su hogar. Pero luego, un tirón repentino en la cuerda lo devuelve a la esperanza. La cesta comienza a ascender lenta y dolorosamente. Sus ojos se cierran con fuerza. Se prepara para la explosión, su aliento atrapado en el pecho, preguntándose si logrará salir con vida. La construcción del ferrocarril transcontinental fue una hazaña de la fuerza humana, ambición e ingeniería, así como una historia de corrupción y muerte increíbles. Hoy vamos a profundizar en las valientes personas, la gran carrera y las horribles tragedias que crearon el ferrocarril que conectó a todos los Estados Unidos. Descubre con nosotros la historia de la construcción del ferrocarril transcontinental. Mucho antes de que California se convirtiera en parte de los Estados Unidos, un hombre imaginó una idea radical que cambiaría el curso de la historia. El comerciante Asa Whitney soñaba con un ferrocarril que conectara la costa oeste con el resto del país. En 1844, mientras volvía de una expedición comercial a China, Whitney tuvo una revelación. ¿Y si América pudiera construir un ferrocarril que se extendiera de este a oeste y abriera las enormes posibilidades comerciales con el mercado chino? En aquel entonces, viajar de Nueva York a la costa oeste de Estados Unidos implicaba una de 3 cosas. Una opción era navegar hasta el Istmo de Panamá, desembarcar tú y tu carga, atravesar la selva peligrosa y sofocante por tierra, y luego volver a cargar todo en otro barco para continuar el viaje. Otra era embarcarse en un viaje marítimo de varios meses, soportando aguas turbulentas y vientos helados mientras navegabas alrededor del extremo sur de Sudamérica, el Cabo de Hornos. La tercera opción era desafiar la ruta de Oregon, una agotadora travesía terrestre llena de terreno peligroso, clima severo y el riesgo constante de agotamiento o ataque. Los barcos tardaban 43 días desde Nueva York a San Francisco a través del Istmo y 198 días desde Nueva York a Monterey, alrededor del Cabo de Hornos en Sudamérica. La supervivencia no estaba garantizada, pues las aguas del Cabo de Hornos han naufragado más de 800 barcos desde el siglo XVI. El camino de Oregon también estaba lleno de peligros. El viaje era largo, tomando en promedio de 4 a 6 meses. Si los viajeros no morían de cólera o disentería, existía la posibilidad de morir de hambre o congelarse hasta la muerte. Asa Whitney sabía que debía existir una mejor manera de ir hacia el oeste. En 1845, solicitó al Congreso tierras a lo largo de una ruta hacia el oeste desde el lago Michigan para construir su ferrocarril autofinanciado. Los colonos adquirirían terrenos cerca de las vías férreas y el dinero se usaría para la construcción. Cuando el Congreso revisó la audaz propuesta de Asa Whitney, no solo la rechazaron, descartaron el primer tren de vapor en los Estados Unidos como pura fantasía. Solo había comenzado a operar en 1830 y se desplazaba por 13 millas de vía desde Baltimore hasta algunos molinos locales. La idea de construir un ferrocarril a través de todo el vasto y poco comprendido oeste de los Estados Unidos parecía extravagante, pero Asa Whitney no se rendía fácilmente. Sin desanimarse por el rechazo, emprendió una incansable campaña de publicidad de 6 años, defendiendo incansablemente su visión de un ferrocarril transcontinental. Sin embargo, a pesar de su determinación, el Congreso rechazó su propuesta una última vez en 1851. Whitney se alejó, sin saber nunca que su sueño, desestimado como imposible, pronto inspiraría a otros para convertirlo en realidad. En 1848, el descubrimiento de oro en el oeste desencadenó un frenesí. Miles de buscadores de oro inundaron California, persiguiendo sueños de fortuna y una vida mejor. Entre quienes observaban el caos desatarse, estaba el empresario Charles Lincoln Wilson, quien se dio cuenta de algo crucial.
El oeste necesitaba una forma de conectar estos centros bulliciosos. Un ferrocarril ya no era solo una idea, era una necesidad. En 1854, contrató a un joven topógrafo de ferrocarriles de Nueva York, Theodore Judah, para que fuera a California y descubriera cómo construirlo. Nadie sabía que, pero este pequeño proyecto se convertiría en algo mucho más grande y el nombre de Judah pasaría a la historia. Bajo la dirección de Judah, se construyó el ferrocarril del Valle de Sacramento, que enlazaba los campos de oro con Sacramento. Y a través de eso, el joven ingeniero se dio cuenta de que quería asumir un proyecto mucho más grande, el ferrocarril transcontinental. Propuso su plan a Washington. Pero a pesar de que ahora el Congreso estaba más abierto a la idea, tenían un problema diferente con ella. Los políticos del norte se oponían ferozmente a cualquier ruta a través del sur, temiendo que enriquecería a los estados propietarios de esclavos que ya amenazaban con la secesión. Mientras tanto, los políticos del sur se negaron a apoyar una ruta por el norte, no dispuestos a entregar el poder económico a su enemigo ideológico. Desesperado por romper el estancamiento, Judah propuso un atrevido compromiso, un ferrocarril a lo largo del paralelo 41, dividiendo la diferencia entre el norte y el sur. Cuando los políticos escucharon su plan, fue inmediatamente desestimado. La línea de Judah tendría que cruzar varias barrancas profundas y pasar directamente a través de la cordillera de Sierra Nevada de granito. Requeriría un logro de ingeniería que literalmente nunca se había hecho antes en los Estados Unidos. Pero Judah estaba seguro de que su camino era el mejor. Necesitaba hallar una forma de atravesar las agrestes sierras. El destino lo lleva a un tendero de Dutch Flat llamado Daniel Doc Strong, quien le dijo a Judah que conocía la mejor manera de cruzar las montañas a través del paso Donner. Judah revisó el lugar y se dio cuenta de que había encontrado su camino, pero aún quedaba el problema de la financiación. En 1860, presionó a los empresarios de Sacramento para obtener fondos, y finalmente encontró a 4 visionarios que compartían su creencia en el potencial del ferrocarril: Charles Crocker, Leland Stanford, Collis Huntington y Mark Hopkins. Juntos se conocieron como los 4 grandes. A Judah se le prometió un número equivalente de acciones como a los hombres de negocios, pero su relación laboral pronto se volvería agria. Sin embargo, hubo un gran avance político. El 1 de julio de 1862, el presidente Lincoln firmó la Ley del Ferrocarril del Pacífico. En medio de la Guerra Civil, Lincoln creía que un ferrocarril transcontinental uniría al país, conectando el este y el oeste y demostrando la fuerza de los Estados Unidos. Podría funcionar como un todo. Además, había surgido una invención reciente y sorprendente que permitiría la construcción del ferrocarril, el telégrafo. La primera línea telegráfica transcontinental se completó en 1861. Permitió una comunicación casi instantánea entre ingenieros, líderes de la empresa y trabajadores en el campo. Ahora podían comunicarse a grandes distancias con precisión. Fue una hazaña que había sido impensable solo unos años antes. Judah estaba exaltado por la aprobación de la ley del ferrocarril, pero sabía que aún quedaba mucho trabajo por delante. Telegrafió a sus socios y dijo: «Hemos dibujado al elefante, ahora veamos si podemos ponerle el arnés». La ley del ferrocarril del Pacífico estableció que 2 compañías construirían el ferrocarril, una dirigida al este desde Sacramento y la otra al oeste desde el río Missouri. Según la ley, las empresas podían reclamar subsidios en forma de bonos y tierras federales. Podían obtener 6.400 acres por cada milla de vía colocada, $16,000 en bonos por milla, en subsidios para terrenos planos, $32,000 por milla colocada en colinas, y $48,000 por milla colocada en terreno montañoso. En ese momento, $48,000 equivalían a casi 1.4 millones en el dinero de hoy. Estos incentivos desataron una feroz competencia entre 2 compañías de ferrocarril, cada una compitiendo para colocar vías más rápido y más lejos que la otra. ¿El premio? Grandes extensiones de tierra y lucrativos bonos gubernamentales que podrían hacer o deshacer sus fortunas. Lincoln aprobó una ruta planeada sugerida por el ingeniero Granville Dodge, que comenzaría desde Council Bluffs, Iowa, y se dirigiría hacia el oeste a lo largo del North Fork en Nebraska. Estos planes pronto se verían desafiados debido a la codicia de un hombre. Pero por ahora, el escenario estaba preparado para una de las mayores competencias que el mundo había visto jamás. El 8 de enero de 1863, el Ferrocarril Central Pacífico, el Ferrocarril Pacífico Central, inició las obras en Sacramento, en la línea que conectaría a todos los Estados Unidos. Más tarde, ese mismo año en diciembre, el Ferrocarril Union Pacific, el Union Pacific Railroad, celebraría su propio lanzamiento hacia el oeste desde Omaha, Nebraska. La carrera para construir el ferrocarril transcontinental había comenzado.
Aunque Ferrocarril Pacífico Central tenía una ventaja, también tenía un inconveniente. La ruta occidental presentaba un terreno mucho más complicado, con barrancos y montañas. Pero el primer contratiempo ocurrió en el lado de Union Pacific, y fue uno importante. Aunque la compañía celebró el inicio de sus trabajos en diciembre de 1863, no colocó su primer riel hasta el 10 de julio de 1865. La causa principal de estos retrasos fue Thomas C. Durant, un empresario local y ex médico. Durant eludió las regulaciones que limitaban las compras de acciones, adquiriendo una participación mayoritaria en Union Pacific. Una vez en control, se centró en utilizar la empresa para servir a sus propios intereses financieros, retrasando el progreso del proyecto. Durant primero usó su influencia para mover el punto de inicio del ferrocarril a Omaha, donde tenía intereses comerciales, provocando preguntas de su ingeniero jefe. Comenzar desde Omaha también evitó tener que construir un puente fluvial desde Council Bluffs hasta Omaha. Y esta fue lejos de la única acción controvertida que tomaría Durant. No dispuesto a arriesgar su propio dinero en la construcción del ferrocarril, Durant creó una empresa llamada Crédit Mobilier de América para absorber el riesgo financiero. Aunque parecía ser un contratista independiente, Crédit Mobilier era en realidad una fachada gestionada por inversores de Union Pacific, incluyendo a Durant mismo, varios otros empresarios e incluso miembros del Congreso. La empresa cobraba al gobierno tarifas ridículamente altas para embolsarse la diferencia y asegurarse de que los inversores ganarían dinero con cada día de construcción antes de que el ferrocarril estuviera incluso terminado. Mientras tanto, la guerra civil en curso acaparaba la mayoría del capital privado en el que la empresa contaba para ayudar a financiar el ferrocarril. Aunque la compañía Central Pacific estaba progresando mejor, avanzaba lentamente. El ferrocarril tenía que hacer su camino a través de la Sierra Nevada, de más de 14,000 pies, hecha principalmente de granito. Gran Bretaña no se limitaba al este del ferrocarril. En el frente occidental crecían las tensiones dentro del Pacífico Central, ya que Judá y los Cuatro Grandes disentían cada vez más. Judá descubrió que sus socios estaban explotando lagunas, otorgando contratos lucrativos a sus propios negocios y manipulando hechos para inflar sus ganancias. Los Cuatro Grandes manipularon hábilmente los subsidios de la ley del ferrocarril del Pacífico para aumentar sus ganancias. Que las estribaciones de la sierra comenzaron varios miles antes de lo que realmente fue, aseguraron más dinero del gobierno. Con los subsidios, las vías en las estribaciones ganaban el doble de bonos que las de terrenos planos. Con el oeste americano aún en gran parte sin explorar y mal entendido en ese momento, hubo poca revisión de sus reclamos, permitiéndoles aprovechar el sistema sin desafío. Judá habló enérgicamente contra la creciente corrupción dentro del Central Pacific, negándose a permanecer en silencio mientras sus socios explotaban el proyecto para beneficio personal. Sin embargo, su resistencia fue recibida con un ultimátum severo: alinearse con sus planes o vender su participación en la empresa, a pesar de que el ferrocarril había sido su visión desde el principio. Decidido a retomar el control, Judá hizo el arduo viaje a través del Istmo de Panamá en 1863 para llegar a Nueva York, donde esperaba encontrar nuevos inversores que compartieran su compromiso con la integridad del proyecto. Desafortunadamente, nunca regresaría para ver su sueño convertirse en realidad. Contrajo la fiebre amarilla en Panamá, estando enfermo durante semanas antes de morir finalmente en una habitación de hotel en Nueva York. El ferrocarril central del Pacífico enfrentaba ahora un obstáculo mayor: una grave escasez de mano de obra. Las agotadoras condiciones de trabajo, interminables horas bajo el abrasador sol del valle y en los fríos vientos de montaña sin una fecha clara de finalización a la vista, hacían prácticamente imposible atraer trabajadores. La incertidumbre de cuántos años podría durar la construcción solo aumentaba la dificultad, ya que pocos estaban dispuestos a soportar entornos tan castigadores por un periodo indefinido. A inicios de 1865, los Cuatro Grandes calcularon que requerían 4,000 obreros para cubrir las exigencias de la construcción. Sin embargo, en cualquier momento, solo contaban con 800 trabajadores, principalmente inmigrantes irlandeses. Conforme el ferrocarril se acercaba a la frontera California-Nevada, la escasez de trabajadores se agravaba. Muchos trabajadores, tentados por la perspectiva de hacerse ricos en las cercanas minas de oro y plata, abandonaron sus puestos en masa, dejando al Central Pacific luchando para mantener la construcción en marcha. Los trabajadores también exigieron más dinero, presionando aún más las finanzas. Para 1865, la escasez de mano de obra alcanzó un punto crítico, dejando a los capataces y propietarios sin soluciones.
Fue entonces cuando Charles Crocker, uno de los 4 grandes, propuso una idea al gerente de trabajo, James Strawbridge: contratáramos a algunos de los miles de inmigrantes chinos que vivían en California. Sin embargo, Strawbridge se opuso a la idea. Su terquedad, combinada con prejuicios profundamente arraigados, lo llevó a descartar a los trabajadores chinos como no aptos para tal trabajo exigente. Pero al no ver ninguna otra solución, Strawbridge cedió y contrató a 50 hombres chinos en un periodo de prueba. Eventualmente, los chinos serían la mayoría de los trabajadores del Ferrocarril Central del Pacífico, algunos traídos directamente de China. Los trabajadores chinos enfrentaron un trato espantoso en el ferrocarril. Inicialmente pagados $27 al mes, luego aumentó a $30, se les requirió cubrir el costo de su propia habitación y comida. En cambio, los trabajadores irlandeses ganaban $35 al mes, incluyendo alojamiento y comida. Para acomodar las preferencias culturales, los trabajadores chinos tenían suministros traídos de ciudades como San Francisco, ya que las comidas estándar de carne hervida y papas proporcionadas a los irlandeses no les resultaban atractivas. Los propietarios, sin embargo, vieron esta disparidad como una ventaja estratégica. Los trabajadores irlandeses, temiendo ser reemplazados por los obreros chinos, dejaron de exigir salarios más altos, suprimiendo las demandas de mejor remuneración en toda la fuerza laboral. Los trabajadores enfrentaban una tarea enorme: hacer explotar 15 túneles a través de las montañas. Los trabajadores empezaron a construir túneles con herramientas manuales como martillos y cinceles. Los gerentes notaron que este método retrasaría el progreso, pero una nueva sustancia se había dado a conocer recientemente. El lunes 16 de abril de 1866, un trabajador del edificio Wells Fargo de San Francisco intentó abrir una caja que estaba goteando. Momentos después, el edificio fue obliterado en una explosión masiva que mató a todos los que estaban dentro y sacudió las estructuras a varios metros de distancia. Dentro de la caja había nitroglicerina. Esta sustancia volátil, inventada en 1847 y recientemente refinada por Alfred Nobel, era un producto nuevo, revolucionario, pero mortal. Su poder era inigualable, pero también su imprevisibilidad. Las noticias de la devastadora explosión de nitroglicerina en San Francisco llegaron a los ejecutivos del Central Pacific e inspiraron una idea peligrosa. Descubrieron que esta sustancia volátil podría usarse para atravesar las paredes de granito que obstruían su avance. Para llevar a cabo el plan, los trabajadores chinos confeccionaron cestas utilizando métodos tradicionales de tejido de cañas y fueron bajados en ellas por acantilados de granito purpúreo a miles de pies sobre el suelo. Suspendidos en el aire, perforaban la roca, insertaban explosivos, encendían la mecha y confiaban en sus compañeros que sostenían las cuerdas para izarlos a tiempo. Trágicamente, los errores eran comunes y la muerte se convirtió en una parte demasiado frecuente del trabajo. De todos los obstáculos, el paso Donner fue el más difícil de todos. Los trabajadores tuvieron que excavar a través de 1,659 pies, o más de 500 metros, de granito sólido, la longitud de más de una torre Eiffel y media, todo a una altitud de 7,000 pies. Mientras la nieve los azotaba durante el invierno, el trabajo avanzaba lentamente, 14 pulgadas o 35 centímetros al día, mientras los trabajadores luchaban para romper la roca. Mientras tanto, las temperaturas bajo cero y las avalanchas mataron a decenas, si no a cientos. Ante el inmenso desafío de hacer un túnel a través del granito en el paso de la cumbre de Donner, los trabajadores idearon una solución innovadora. Excavaron un pozo vertical de 75 pies directamente hacia abajo en el túnel. Solo esto tomó 3 agotadores meses para completar. Una vez terminado el pozo, se permitió a los equipos excavar desde adentro hacia afuera y viceversa, duplicando la velocidad de construcción. El progreso aumentó a 28 pulgadas al día, una mejora significativa en una de las secciones más desafiantes del ferrocarril. En total, la construcción del paso costó entre $150,000 y $1 millón por milla. Para colmo, la tripulación también tuvo que construir altos cobertizos de nieve de madera a lo largo de una distancia de 40 millas para mantener el área de construcción y de la vía libre de avalanchas y ventisqueros, que podrían llegar a tener docenas de pies de altura. Después de 15 agotadores meses, los túneles de la cumbre del Paso Donner se habían completado. Pero los trabajadores chinos decidieron que ya habían tenido suficiente de arriesgar sus vidas, las terribles condiciones de trabajo y un salario menor que el de sus compañeros de trabajo blancos. Se declararon en huelga. En una acción sorprendentemente inhumana, los gerentes de la empresa retuvieron la comida hasta que la huelga se rompió.
pero fue la primera señal de muchas que vendrían de que los trabajadores extranjeros no se someterían a la explotación sin más. Mientras el ferrocarril del Pacífico Central avanzaba agonizantemente lento, el Union Pacific finalmente se puso en marcha. En 1864, el Congreso modificó la ley del ferrocarril del Pacífico para disponer de más dinero y tierras para las compañías que trabajaban en la vía. También extendieron el plazo para la primera sección de 50 millas de vía necesaria para calificar para la concesión de tierras hasta 1865. Esto permitió a Union Pacific reiniciar los trabajos. Uno de los otros problemas que habían detenido la construcción desde Omaha era la falta de mano de obra. Era más difícil conseguir personas chinas de China hasta el río Missouri, por lo que Union Pacific Railroad no pudo aplicar la solución de Central Pacific. Pero una vez que terminó la guerra civil, un montón de soldados se encontraron fuera del ejército y sin trabajo. Los afroamericanos recién liberados también requerían empleo. Aprovechando la oportunidad, la Union Pacific Railroad contrató a veteranos de la guerra civil y afroamericanos, junto con inmigrantes irlandeses, italianos y alemanes del noreste, para llenar su fuerza laboral e impulsar la construcción. Aunque los trabajadores de Union Pacific tenían la ventaja de cruzar las aparentemente interminables llanuras planas del Medio Oeste, el terreno presentaba su propio conjunto de desafíos. Primero, la colocación de vías requería grandes cantidades de madera y otros recursos. Estos materiales tenían que ser transportados desde el río Missouri a lo largo de grandes distancias para llegar a los sitios de construcción en las praderas, creando importantes desafíos logísticos. Los trabajadores también sufrieron ataques frecuentes de las tribus nativas americanas. Para los pueblos indígenas de las llanuras, los ferrocarriles simbolizaban una amenaza directa a sus tierras, recursos y modo de vida, agravando aún más las relaciones que ya estaban fracturadas. A mediados del siglo XIX, las políticas del gobierno de Estados Unidos hacia los indígenas, como la remoción forzada de sus tierras ancestrales ejemplificada por el Camino de las Lágrimas, habían generado una profunda desconfianza y hostilidad. Esta tensión a menudo se desbordaba en enfrentamientos violentos a lo largo del camino del ferrocarril. Los nativos americanos tenían motivos justificados para desconfiar de este nuevo proyecto, impulsado por el gobierno que cruzaba sus tierras. Creían que el ferrocarril amenazaría sus tierras y estilo de vida. Lamentablemente, no tenían idea de cuán correctos estaban. Para las compañías ferroviarias, los pueblos indígenas eran obstáculos para el progreso. Como respuesta a las incursiones frecuentes, el gobierno de Estados Unidos envió a líderes militares como el general William Tecumseh Sherman para suprimir la resistencia y proteger la construcción. El enfoque de Sherman hacia la resistencia indígena se caracterizó por una violencia brutal e inapelable. Su infame cita de 1867 encapsula su actitud, cita, «Cuantos más podamos matar este año, menos tendremos que matar el próximo año». Las escaramuzas en la ruta de construcción del ferrocarril eran frecuentes, ya que el ejército de los Estados Unidos se enfrentaba con las tribus Sioux, Arapaho y Cheyenne, cuyas tierras estaban siendo invadidas. El ejército de los Estados Unidos también enlistó la ayuda de los guerreros Pawnee, quienes tenían conflictos de larga data con algunas de las otras tribus en la región. Estas batallas con frecuencia se convertían en terribles tragedias. Una de las más infames fue la masacre de Sand Creek en Colorado, donde las fuerzas del ejército de los Estados Unidos atacaron un pueblo Cheyenne, matando a un estimado de 150 a 200 personas, muchas de ellas mujeres y niños. En represalia, los guerreros Cheyenne lanzaron un ataque a los soldados estacionados en Fort Rankin en Julesburg, Colorado, intensificando el ciclo de violencia a lo largo de la ruta de construcción. A medida que las vías cruzaban hacia el oeste, los nativos americanos también saboteaban el trabajo en el ferrocarril. Descarrilaron carros de mano, levantaron las vías ellos mismos y amontonaron durmientes entre ellos para crear bloqueos, y atacaron asentamientos blancos que habían surgido a lo largo de la ruta. Los pueblos temporales emergieron siguiendo a los trabajadores ferroviarios a medida que las vías avanzaban hacia el oeste. Contaban con talleres de herrería, consultorios médicos y otras tiendas, a veces en estructuras de madera temporales y otras en tiendas de campaña. Pero se hicieron famosos por sus ofertas menos virtuosas, principalmente el juego y la prostitución. A estos asentamientos se les apodó pueblos Hell on Wheels, ya que atendían a grupos de jóvenes solteros con dinero en el bolsillo y nada que hacer después del trabajo. Algunos de esos asentamientos temporales se convirtieron en importantes pueblos en las grandes llanuras, como Cheyenne y Laramie, en Wyoming. A esta altura, a pesar de su comienzo tardío, la compañía Union Pacific se movía 4 veces más rápido que la Central Pacific, por lo que la Central Pacific se volvió aún más decidida a alcanzarla. En 1866, el Congreso enmendó nuevamente la Ley del Ferrocarril del Pacífico y apartó el punto de encuentro especificado.
Les dijeron a las empresas que simplemente construyeran tanto ferrocarril como pudieran. La compañía que construyera más obtendría más dinero y tierra. Esto puso la competencia entre las dos empresas en sobremarcha. Union Pacific decidió establecer un récord colocando 8 millas de vía en un día. Central Pacific se enteró de este logro, gracias a la magia del telégrafo, y decidió que pondrían 10 millas en un día para vencer a sus rivales. 8 trabajadores colocaron más de 3.500 rieles, mientras sus compañeros de trabajo clavaron alrededor de 28.000 clavos y colocaron 25.800 durmientes al mismo tiempo. Cada clavo generalmente tomaba alrededor de 1 minuto para un trabajador habilidoso poder clavarlo en el suelo, por lo que el resultado de ese día fue equivalente a casi 20 días de trabajo de un solo trabajador. Pero incluso con este nuevo incentivo, el paisaje del oeste seguía siendo desalentador. Grandes desafíos estaban por delante, sobre todo en las grietas y ríos que debían cruzar. La construcción de puentes en ese tiempo no estaba diseñada para soportar locomotoras de vapor llenas de pasajeros y carga. Los cruces de madera se romperían en el primer viaje del tren. Los ingenieros requerían un nuevo diseño. Afortunadamente, William Howe había patentado un nuevo diseño de armadura para puentes capaz de soportar cargas pesadas. Usaba una cantidad relativamente pequeña de madera para el soporte que daba y añadía hierro a la mezcla. Los trabajadores construirían triángulos de madera y hierro apilados uno contra otro de una forma entrelazada que proporcionaba un gran soporte incluso a los puentes más altos y largos de la época. El Ferrocarril Pacífico Central, ansioso por asegurar más dinero y tierra, a menudo enfrentaba retrasos en la recepción de hierro para la construcción. Como resultado, algunos de sus puentes, diseñados para incluir hierro para soporte estructural, se construyeron apresuradamente con madera. Este atajo no era único del Ferrocarril Pacífico Central. Union Pacific enfrentó retos parecidos. Trabajadores como el puente Dry Creek, construido por Ferrocarril Pacífico Central, y el puente Dale Creek por Union Pacific Railroad estaban entre los que tuvieron que ser reconstruidos con hierro después de la finalización del ferrocarril para asegurar la seguridad a largo plazo. Una vez que el Central Pacific despejó las casi impenetrables sierras, su trabajo avanzó rápidamente contra la relativamente plana Gran Cuenca. Mientras tanto, Union Pacific se había estancado en montañas al noreste del Gran Lago Salado. A medida que los trabajadores de Central Pacific avanzaban rápidamente hacia Utah, su progreso solo intensificaba la rivalidad con Union Pacific. Las compañías no pudieron acordar un punto de encuentro debido a su ansiedad por superarse mutuamente. En su determinación por reclamar la mayor cantidad posible de tierra y financiación, ambas compañías comenzaron a inspeccionar e incluso a graduar tierras más allá de las pistas completadas de cada una. De no haberse visto forzados a parar, probablemente habrían seguido construyendo uno alrededor del otro, olvidando el objetivo inicial de un ferrocarril unificado. En marzo de 1869, con las dos vías a solo unas millas de distancia, el presidente Ulysses S. Grant amenazó con retener los fondos hasta que Central y Union Pacific acordaran un punto de encuentro. Finalmente decidieron en el Promontory Summit. El 10 de mayo de 1869, mientras los trabajadores colocaban el último conjunto de vías, los trenes que habían estado siguiéndoles justo detrás se acercaron el uno al otro. Para conmemorar la unión de las vías, se creó un clavo dorado de 17.6 quilates, un regalo de un empresario de California para marcar la ocasión histórica. A Leland Stanford, uno de los 4 grandes, se le otorgó el honor de clavar el último clavo. Sin embargo, en un momento menos que elegante, su golpe falló y golpeó el lazo en lugar del clavo. Thomas Durant, llegando con resaca, hizo su intento a continuación, pero no logró conectar con el clavo en absoluto. Al final, fue un trabajador del ferrocarril quien intervino para completar la tarea, asegurando que las vías finalmente se unieran, un momento simbólico del trabajo y el esfuerzo que realmente construyó el ferrocarril. El ferrocarril transcontinental se finalizó. En total, Union Pacific había establecido más de 1.086 millas de rieles desde Omaha, y Central Pacific había establecido 690 millas de rieles desde Sacramento. Se hizo historia. La finalización del ferrocarril transcontinental transformó la vida en los Estados Unidos, remodelando la economía, la sociedad y la geografía de la nación en maneras que son difíciles de comprender completamente hoy en día. Conectó costas, abrió nuevas fronteras e impulsó un crecimiento y prosperidad sin precedentes, sentando las bases para los Estados Unidos modernos. Los recursos, bienes y personas comenzaron a desplazarse de un lado a otro entre las dos costas del país a una escala nunca vista antes y a un costo 85% menor que viajar en diligencia. Un viaje relativamente arriesgado que antes había tomado meses ahora se redujo a solo una semana.
En 1870, un viaje de Nueva York a San Francisco tardaba entre 5 y 7 días en tren y los boletos se vendían por $65 por persona o $136 para la primera clase. Anteriormente, las personas gastaban casi $1,000 para ir al oeste desde Nueva York y el viaje tomaba 3 veces más tiempo que el primer viaje de Colón a América. California pasó de ser un país semifronterizo a uno de los estados económicamente más importantes de los Estados Unidos. Muchos estados del oeste y del medio oeste se poblaron más de estadounidenses, europeos e inmigrantes, ya que más de 7,000 pueblos volátiles, paradas de agua y depósitos de la Union Pacific se transformaron en ciudades y pueblos permanentes. La finalización del ferrocarril transcontinental trajo consigo una innovación inesperada: las zonas horarias. Antes del ferrocarril, más de 8,000 pueblos en el oeste de los Estados Unidos operaban en su propia hora local. Este mosaico de horarios locales hacía que la coordinación de los horarios de los trenes fuera casi imposible. Para resolver esto, la industria ferroviaria impulsó al país a adoptar zonas horarias estándar. Pero quizás lo más impresionante de todo es que el ferrocarril unió a los Estados Unidos como país en lo mental y en lo físico. El viaje de costa a costa, que solía ser tan intimidante, se convirtió en un viaje corto, haciendo que el este y el oeste parecieran mucho más cerca, así como estar mucho más cerca que nunca antes. Pero el costo humano del proyecto fue trágico. Mientras que las empresas no mantuvieron buenos registros de las muertes y lesiones en el trabajo, los historiadores estiman que entre 1,000 y 1,200 trabajadores murieron durante la construcción del ferrocarril transcontinental. La mayoría de ellos eran trabajadores chinos, a quienes se discriminaba y se les asignaban los trabajos más peligrosos. Lo peor de todo, los temores de las tribus de nativos americanos en la zona se hicieron realidad de formas horribles. Las poblaciones blancas inundaron las tierras anteriormente nativas, creando más presión del gobierno sobre las personas indígenas para moverse y más conflictos entre los colonos y los indígenas americanos. El ferrocarril también diezmó las poblaciones locales de búfalos, una fuente principal de alimentos, ropa y otros productos vitales para las tribus de las praderas. Los búfalos no cruzarían las vías, lo que cortó mucho el acceso a alimentos y agua. Además, las empresas comenzaron a publicitar expediciones de caza de búfalos en el oeste. Muchas de ellas se realizaban desde el propio tren, con las personas disparando a las manadas desde la comodidad de su asiento. Esto acabó con millones de búfalos, llevándolos a su casi extinción hacia finales del siglo XIX. Con su fuente local de alimento e ingresos devastada, las tribus se debilitaron y no pudieron ofrecer mucha resistencia a los colonos blancos que invadían sus tierras. En cuanto a los hombres que completaron el ferrocarril, pasó más de un siglo antes de que se reconociera verdaderamente la contribución de los trabajadores inmigrantes, especialmente los obreros chinos y los afroamericanos. En las fotos conmemorativas tomadas en Promontory Point, casi todos los trabajadores no blancos están fuera de cuadro. Para el mundo exterior, el ferrocarril parecía ser el logro principalmente de los estadounidenses blancos, a pesar de que estaba lejos de ser así. Se estima que entre 13,000 y 20,000 trabajadores chinos contribuyeron a la construcción del ferrocarril transcontinental. A pesar de su papel crucial en la finalización de este proyecto monumental y de soportar años de discriminación, sus esfuerzos no fueron acogidos con gratitud, sino con más injusticia. En 1882 se aprobó la Ley de Exclusión China, que prohibía a los inmigrantes chinos obtener la ciudadanía estadounidense. Esta ley marcó la primera gran ley federal para restringir la inmigración basada en la nacionalidad, marginalizando aún más a los mismos trabajadores que habían ayudado a dar forma al futuro de la nación. El ferrocarril transcontinental fue un logro masivo e impresionante que cambió el curso de la historia, aunque no sucedió sin efectos negativos de largo alcance y un lado oscuro significativo. Gracias por acompañarme hoy. Espero que hayas disfrutado el video, y si quieres ver más videos como este, por favor considera suscribirte y activar las notificaciones. Realmente hace una diferencia. Gracias de nuevo, y nos vemos la próxima vez en MadPack.